Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Bueno, el tramo de la campaña ingresa en terreno decisivo. Estamos a 3 días nada más de que las distintas alianzas electorales deban presentar los nombres de quienes integrarán las listas. Por supuesto, la más importante, a presidente y vice de la Nación. Ya hay algunas definiciones por parte de la oposición. Patricia Bullrich dio una señal muy clara hacia el radicalismo, incorporando a Luis Petri, el mendocino, el dirigente radical mendocino, como precandidato a vicepresidente por el movimiento que lidera Bullrich dentro de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta todavía no definió, pero todo indica que se podría inclinar también por un radical, en este caso Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. En el plano del oficialismo, hoy hubo una reunión muy interesante que seguramente va a dejar tela para cortar. Cristina Kirchner se reunió con el gobernador de Tucumán, con Juan Mansur, ex jefe de gabinete, que viene diciendo que él aspira también a tener su rol en las próximas elecciones. En algún momento habló de ser precandidato a presidente con su campaña de afiches Juan 23, pero esta reunión con Cristina Kirchner tal vez esté indicando que ese pedido de los gobernadores para tener una participación en las listas del ex Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, podría tener en Juan Mansur un espacio, ¿no?, a ocupar por parte de quien por ahora es gobernador de Tucumán. En la interna de Unión por la Patria está el tándem compuesto por Daniel Scioli y buena parte de dirigentes que se alinearon todo este tiempo con Alberto Fernández, que ahora están motorizando tener un espacio propio dentro de el Frente Unión por la Patria, y que están definiendo cómo van a ocupar las listas rumbo a las primarias de agosto. Hay mucha polémica acá porque Daniel Scioli está denunciando que el entramado que se armó a cargo de Máximo Kirchner para componer esas listas los perjudica y mucho, que tendrían un rol demasiado relegado en esta composición, y por eso fueron a la justicia para pedir que se cambie esa forma de organización. Y en lo que es Libertad Avanza, el partido liderado por Javier Milei, las cosas están más claras. Ahí Milei no tiene competencia en el plano de la precandidatura a presidente. Lo que le está costando y mucho es armar el listado de dirigentes que lo van a acompañar. Tuvo varios dirigentes que se cayeron en los últimos días, malos resultados en las provincias, en las elecciones que hubo en distintos distritos del país, y algunas encuestas que siempre tenemos que tomar con pinzas porque venimos muy mal con los sondeos previos a las elecciones. En los últimos comicios marcaron realidades muy distintas a lo que finalmente ocurrió, pero las encuestas están diciendo que en las últimas 2 semanas habría caído un poco la intención de voto por Javier Milei, quien está tratando de levantar cabeza. Ya decidió que Carolina Píparo va a ser su candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires.
mientras trata de definir también las listas de candidatos a diputados y sobre todo qué hacer en el conurbano bonaerense, donde hay que llenar muchísimos casilleros, muchísimos espacios. Habrá que ver qué precandidatos a intendentes lleva Javier Milei en el conurbano, una región clave para cualquiera que quiera tener poder en la Argentina. Se sabe, el conurbano desempeña un rol esencial. Bueno, estos va a ser algunos de los temas que analizaremos hoy a lo largo del programa. También, bueno, la cuestión económica, qué está pasando con el consumo, qué puede ocurrir con el pago al Fondo Monetario Internacional, que debería hacerse por estas horas. Bueno, hasta las 21 lo vamos a analizar acá en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Hoy se conoció el dato de la canasta básica por parte del INDEC. Arrojó en mayo un incremento inferior a lo que fue la inflación en ese periodo. Esto podría anticipar a mediano plazo un descenso en los indicadores de pobreza y de indigencia. Queríamos hablar ahora un rato de economía con el ex viceministro de Economía, Fernando Morra, a quien tengo en línea. Fernando, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches, todo muy bien. Bueno, arranquemos por este lado. ¿Qué análisis haces sobre los datos que se conocieron hoy de la canasta? La canasta básica subió 7.2, menos que la inflación de mayo, y por otra parte también la de alimentaria, que define la indigencia, por encima de 5 puntos, más lejos todavía de la inflación. ¿Esto puede llegar a estar anticipando una caída en los niveles de pobreza? Bueno, el dato que conocimos hoy es un dato que era esperable, dado que lo que estábamos observando era una dinámica de la inflación que estaba muy influida este mes por una variación menor a nivel general en el caso de los alimentos, y en particular en el caso de las carnes, en donde tenés una variación muy baja, en el entorno de 1,5%. Eso hace que, obviamente, como en la canasta básica, la ponderación de los alimentos, y en particular de carnes, es más elevada que en el índice general, el dato de la canasta básica era razonable que era muy por debajo de la inflación general. Ahora, recordemos que estos indicadores inciden en la pobreza e indigencia a lo largo de los meses, es decir, en todo un trimestre, en realidad en todo un semestre, y la dinámica del semestre fue mucho más elevada que la dinámica hasta ahora observada por los ingresos. Entonces todavía es demasiado pronto para decir que los datos de pobreza e indigencia van a bajar solamente con este dato. El otro dato que difundió hoy el INDEC, Fernando, está vinculado con la caída en el nivel de exportaciones, sobre todo en el complejo agro, como consecuencia de la sequía. La crisis que provocó en el ingreso de divisas este fenómeno climático está empezando a ser superada y podemos esperar para la próxima campaña volver casi a la normalidad. Es un poco temprano para decirlo, en realidad va a depender nuevamente, como todos los años, de las condiciones climáticas y de las condiciones de precios internacionales. Yo creo que, vamos a separar dos elementos. El primero es, la sequía es el elemento macroeconómico más importante de la dinámica de este año porque afecta lo fiscal, porque implica un menor ingreso de recursos para el sector público y eventualmente, con el mismo nivel de gasto, un mayor déficit fiscal. Lo externo, porque implica menor entrada de dólares, con lo cual también hay mayores presiones sobre el mercado de cambio. Y también influye sobre los precios, porque en última instancia, si hay menos dólares, eso también genera tensiones desde el punto de vista de expectativas de movimientos cambiarios, y eso presiona a los precios también al alza. Entonces, tanto por la inflación, tanto por lo fiscal
y tanto por la dinámica de lo externo, y ni hablar desde el punto de vista de la actividad económica, desde todos los frentes, este año está claramente marcado por la sequía. ¿Qué podemos esperar para el año que viene? Bueno, si se normalizan las condiciones climáticas, uno esperaría una recuperación muy fuerte de la cosecha. Pensemos que la cosecha agrícola más o menos este año se redujo prácticamente en un 45% de los principales cultivos. Es decir, tendríamos un repunte muy importante. Hay que ver si las condiciones de precios internacionales, con la suba de la tasa de interés que hizo la Reserva Federal y los principales bancos centrales del mundo, van a mantenerse en niveles tan elevados como estuvieron luego de la pandemia. De hecho, lo que está mostrando de alguna manera las curvas de futuro es que los precios internacionales estarían un poquitito más abajo, con lo cual tendríamos un poquitito menos por ese lado, pero claramente tendríamos un escenario mucho más aliviado desde el punto de vista de la recuperación de las cantidades. Y por estas horas la Argentina le está pagando una parte de los vencimientos al Fondo Monetario Internacional. Se habla de unos 1.900 millones de dólares en DEG, la moneda del Fondo Monetario. Por lo que visualizás, la información que está circulando, tu experiencia en el Palacio de Hacienda, te da la impresión de que esto se encamina a que haya un anticipo de fondos por parte del FMI, que alivie un poco el escenario de reservas. En este caso, a ver, vamos a poner, el anuncio fue bastante, o por lo menos los trascendidos fueron todavía bastante difusos. Los 1.900 millones en realidad se refieren a derechos especiales de giro, en principio lo que vence durante esta semana, y no necesariamente a dólares, habría que traducirlo a eso, pero en general, ¿cómo opera una revisión del programa, que es lo que estamos viendo en este momento, digamos, una revisión de las metas del programa? Bueno, primero tiene que haber un acuerdo entre el staff del FMI y el equipo técnico del Ministerio de Economía. Eso, en general, tiene que ocurrir 3 semanas antes de que se reúna el directorio, porque hay que emitir un documento y ese documento tiene que circular para que el directorio lo pueda leer y lo pueda evaluar, cuál es el acuerdo al que llegó el staff y el ministerio. Cuando se llega a un acuerdo a nivel de staff, tiene un comunicado de prensa. Eso todavía no apareció, entonces, dado que en general, la norma puede adelantarse la reunión de directorio a solicitud del Ministerio de Economía, pero en principio requiere 3 semanas de circulación, y el anuncio del acuerdo a nivel de staff todavía no estuvo. Estamos esperando, realmente todavía hay mucha incertidumbre respecto de qué es eventualmente lo que podemos llegar a ver de esta revisión. Recordemos también que varias de las metas, en particular la meta de acumulación de reservas y la meta fiscal, no se cumplieron durante el trimestre, con lo cual debería haber algún pedido de waivers en esta revisión, y está en pleno proceso de discusión. Martín Guzmán, ocupó el Ministerio de Economía gran parte del gobierno de Alberto Fernández, y ahora funda la consultora suramericana. Vos estuviste muy cerca y estás muy cerca de Guzmán. Desde esta consultora, ¿ustedes están asesorando a algún candidato? Te lo pregunto directamente por Daniel Scioli. ¿Están asesorándolo en materia económica o están brindando asesoramiento en general? Vamos por lo más sencillo. Primero, sí, soy parte de la consultora suramericana, que es una consultora que recientemente hemos fundado, parte del equipo que trabajó con Martín en el Ministerio de Economía y con algunos colegas más. De nuestra parte estamos completamente concentrados en ese trabajo, que es un trabajo, es un think tank en donde asesoramos empresas, gobiernos y distintas instituciones, tanto del sector público como el del sector privado. Hay diálogo, eso es conocido, entre Scioli y Martín. Hay un entendimiento mutuo desde
desde hace mucho tiempo, desde que ellos se conocieron obviamente cuando Martín era ministro y Daniel estaba en Brasilia, pero no te puedo decir mucho más que eso, digamos. Hay diálogo continuo. Bueno, indudablemente uno de los puntos clave rumbo a las elecciones está vinculado con la inflación. ¿Y qué condiciones se deberían cumplir en los próximos meses para que el costo de vida, por ejemplo, baje de la perspectiva del 100% anual? Dada la tendencia que tenemos actualmente, parecería muy difícil cerrar un año en donde la inflación consiga estar por debajo del 100% anual. Pensemos que deberíamos tener una dinámica casi, y te lo estoy tratando de pensar en el aire, pero una dinámica por debajo del 3% para tener ese tipo de escenario, lo cual yo creo que ya tendríamos que descartarlo. ¿Pero por qué digo esto? Bueno, porque si uno observa el último dato de inflación, en donde hubo una reducción de la tasa del nivel general, es decir, la inflación parecería estar bajando, si uno le quita el elemento más transitorio, que es la caída de los componentes estacionales, frutas y verduras, que un mes caen y el otro, como todos sabemos, un mes el tomate baja, el siguiente mes el tomate está subiendo de vuelta, es un elemento muy errático de la inflación. El otro elemento es el elemento que te comentaba, el elemento del mercado de carnes, que está muy presionado el precio a la baja, no está subiendo el precio, pero porque hay mucha oferta, por un caso particular, que es la sequía y un principio de liquidación de vientres. Si uno saca esos dos elementos de la dinámica de inflación del último mes, uno ve que esa desaceleración no estuvo. ¿Y dónde está el nivel de inflación en este momento? Bueno, está en un rango que está más cercano al 8% mensual. Ahora, cuando todo el sistema lleva, y ya llevamos desde enero, con inflaciones que van superando el 6, el 7, el 8%, es muy difícil que eso revierta rápidamente. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos elementos que también están ayudando a que ese nivel de inflación mensual se consolide. La tasa de interés está en un rango del 8%, la tasa de las LELIQs, digamos. La tasa de devaluación del dólar oficial también está entre un 7, dependiendo de la semana, dependiendo del momento, está entre un 6,5, 7, 7,5%. Y los salarios están creciendo un poquitito más arriba, en los salarios formales, que son el dato más consolidado que tenemos, entre un 8 y un 9%. Entonces, toda la nominalidad está corriendo a ese ritmo. Es difícil parar esa velocidad que tiene la inflación y va a ser difícil que en el resto del año veamos una caída lo suficientemente grande como para tener un escenario en donde la inflación esté por debajo del 100%. Parecería hoy que estuviera consolidada en un nivel más cercano a un 8% mensual, que puede bajar un 7, 6%, pero que eso nos va a dejar en un nivel más cercano al 140% en el año o un poquitito más arriba que eso. Guzmán publicó en estos días una columna de opinión donde destacó los beneficios y el potencial del gasoducto Néstor Kirchner, y desde ENARSA, su titular Agustín Jerez, un hombre muy ligado a Cristina Kirchner, salió a cruzarlo muy fuerte, incluso con algunas palabras muy duras, pero bueno, no ese es el eje de mi pregunta. Él dijo, Agustín Jerez, que ustedes cajonearon durante 84 días el proyecto del gasoducto. Yo creo que eso es una discusión muy pequeña. Cualquier persona que conoce, no tengo que... es una discusión técnica sobre cuánto debería llevar un expediente. La realidad es que la obra se está haciendo y lo importante es que la obra se terminó. No hubo ninguna demora en el proceso, en los procesos administrativos, de ninguna manera. Eso está completamente descartado, pero es una discusión muy pequeña, me parece, a esta altura. Lo importante hoy, como argentinos, es que podamos discutir el rol clave que tienen este tipo de obras de infraestructura para el desarrollo de nuestro país. Pensemos que ese gasoducto
primero va a sustituir dólares que nosotros, de gas que hoy nosotros estamos importando y que ahora podemos producir localmente. Pero no solo eso, sino que va a permitir bajar el costo de generación, primero el costo de generación eléctrica, pero también el costo del gas para los hogares. Eso es muy importante para la productividad y también para el bolsillo de los argentinos. Y cuando podamos avanzar un poco más, también nos permitiría empezar a integrarnos de una manera con un potencial muy importante al resto de la región, en particular con Brasil. Entonces me parece que hoy discutir si 80 días sí, si 80 días no, es una discusión muy pequeña. Nos tocó por suerte participar y poder impulsar esa obra cuando estuvimos en el ministerio, poder empujarla, poder poner nuestro grano de arena, y creo que nos deja y creo que ese es el sentido de la nota de Martín, más allá de que después se desvirtuó. Tenemos que aprender que como argentinos podemos encarar obras importantes y podemos poner nuestra mirada en un futuro que sea diferente, un futuro en donde podamos pensar en generar valor, en generar empleo, en ser productivos y en poder insertarlos en el mundo de otra manera. Fernando, gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo. Ahí estaba el economista Fernando Morra, ex viceministro de Economía durante la gestión de Martín Guzmán en Asteriscos. Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Bien, tiempo de análisis político. Lo tengo en línea Cristian Boutier, director de la consultora CB. Cristian, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, yo arrancaba el programa contando un poco cómo se están configurando las distintas alianzas. Indudablemente, en lo que es el PRO, están buscando el respaldo, sobre todo a nivel nacional, que tiene el radicalismo, ¿no? Sí, a ver, no es muy distinto a lo que ha sucedido en 2015, cuando justamente el PRO buscaba al radicalismo como músculo electoral, principalmente músculo estructural más que electoral, porque los votos hoy no los tiene el radicalismo, en 2015 tampoco, pero sí tenía la estructura a lo largo y lo ancho del país, con lo que eso significa. Me parece que tanto Bullrich como Larreta están observando esa estructura y la necesitan, pero en términos electorales el radicalismo está un poco más devaluado que el PRO, claramente. Todo va a depender también de cómo se llegue y los perfiles que estén apuntando. Hay que ver cómo amalgama a Patricia Bullrich con el candidato a vice que ya ha designado. Y hay que ver también lo que sucede con Larreta, si puede ya consolidar la fórmula con Morales después de todo lo que pasó en Jujuy. ¿Te da la impresión de que lo ha impactado políticamente muy fuerte o lo ha fortalecido lo que pasó en Jujuy a Gerardo Morales? Si él fuera candidato a presidente, lo ayuda en el marco de unas PASO, porque hay un segmento de los votantes Juntos por el Cambio que aprueban lo que ha hecho Morales con las manifestaciones. En el marco de unas elecciones generales y balotaje obviamente lo perjudican porque hay un segmento de votos del centro que no acompaña ese tipo de acciones. Por estas horas no está definido todavía, pero todo indicaría que Rodríguez Larreta no va a cambiar su intención inicial de sumarlo a Morales a la fórmula, ¿no? Como precandidato a vicepresidente. También se definió hace un rato nomás, que Pichetto va a ir como primer candidato a diputado nacional por la lista de Santilli en la provincia de Buenos Aires. ¿El escenario en la provincia de Buenos Aires le alcanzaría a Axel Kicillof para una reelección a esta altura del partido? Y todo va a depender de quién sea el candidato a presidente. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires los bonaerenses eligen dos cosas principalmente, presidente e intendente. Después de la mano vienen los gobernadores, candidatos a diputados nacionales, candidatos a consejeros escolares y también concejales. La gente
elige presidente, que es la cabeza de lista lo que tracciona, y también elige intendente, que es quien conoce el territorio y quien también logra generar un corte de boleta si es necesario. Con lo cual, me parece que hay que ver quién son los candidatos a presidente para saber en qué posición está Axel Kicillof. ¿Coincidís con la lectura de que, bueno, lo que ocurrió en Jujuy, los episodios, las manifestaciones, el intento de tomar la legislatura, la represión por parte del gobierno jujeño, puede llegar a ser un anticipo de lo que ocurriría si la oposición gana y gobierna a partir de diciembre con gran conflictividad social? No, hay que ver qué facción termina ganando. Uno ve la facción de Bullrich, que es un poco más ortodoxa, proclive a de última dar ese tipo de circunstancias, ¿no? De generar ciertos límites hacia las manifestaciones y actuar de esta manera, y uno ve a lo mejor una gestión como la de Larreta, que bueno, de última es más dialoguista, tiene mayor tolerancia, que eso también perjudica a su segmento electoral, que no apoya para nada ese tipo de acciones, que quiere obviamente mayor mano dura, por lo que se ve en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay que ver quién termina ganando, pero me parece que son tanto Juntos por el Cambio apuntando hacia Chaco y el peronismo o el kirchnerismo apuntando a Jujuy, es más una acción de desviar el foco de atención para que no se terminen auditando los conflictos internos que los llevan a los dos principales frentes a estar absolutamente debilitados de cara a lo que es el armado de las candidaturas. En Jujuy, Morales llegó a un acuerdo con un sector del justicialismo para reformar la Constitución y bueno, imponer más presión sobre las protestas callejeras. ¿Es un poco el panorama que se puede visualizar en un eventual gobierno, por ejemplo, de Rodríguez Larreta, digamos, volcándose a acuerdos con algún sector del peronismo para sacar leyes en el Congreso? Sí, totalmente. Yo veo a un Rodríguez Larreta con mayor vocación al diálogo y al consenso que a Bullrich. Ni hablar a Milei. Milei ha planteado la posibilidad de gobernar con decretos de necesidad de urgencia o con consultas populares si es necesario. Entonces, veo un Larreta que, bueno, a ver, no tiene que forzar nada porque es su personalidad. Como también no es su personalidad el perfil duro que están reclamando votantes Juntos por el Cambio y que lo pone en una situación delicada en el marco de las PASO, en una posición que hasta con una potencial desventaja con Patricia Bullrich. A hoy, 21 de junio, el escenario sigue en 3/3 con vistas a las elecciones, a las PASO de agosto. Sí, más o menos, se ha frenado un poco el avance y el crecimiento de Milei, pero sí, esa tendencia. Ninguna fuerza supera los 30 puntos, y eso ya habilita a un escenario de tercios con un alto porcentaje de indecisos. Todavía no hay clima electoral y la gente en el marco de la apatía no está pensando en las elecciones. No toda, pero sí un porcentaje importante. ¿Y quién podría ser el candidato más fuerte de ahora Unión por la Patria a presidente? Y eso es muy particular, porque hay que ver qué se considera fuerte, si el piso o el techo. Ajá. Si vos me decís el piso, creo que Axel Kicillof es el mejor candidato que tiene Unión por la Patria en este momento. Si me preguntás por el techo, un Guado de Pedro o un Sergio Massa. Podrían atraer, digamos, porque votantes... el piso es clave para ganar unas PASO y el techo es clave para ganar un balotaje. Claro, porque atraes más votantes por ahí indecisos o que no están tan identificados con el kirchnerismo. Totalmente. Por eso salís de la pecera del público cautivo a pescar votos de fuerzas que no te votaron en primera instancia. Bien, Cristian, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Por favor, a disposición. Ahí estaba el analista político Cristian Boutier, director de la consultora CB. Bueno, a este momento del año, donde estamos en el tramo final de junio, seguimos con un escenario de 3/3 con vistas a las primarias, donde, bueno, tenemos por un lado a Juntos por el Cambio, a Unión por Todos y a Libertad Avanza,
más o menos en la zona del 25 al 30%, así que es mucho lo que van a tener que traccionar los candidatos, y todas estas alianzas que se están tejiendo son las que en definitiva le van a dar el envión final rumbo a las primarias de agosto. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y todo lo que es tecnología, que en muchos casos nos está sorprendiendo en este día a día.
Bueno, llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Lo tenemos ahí a Rodrigo? Bueno. Hola, José, ¿me escuchás? Ahora sí. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches. Bueno. Estaba leyendo las últimas novedades sobre el mini submarino que permanece desaparecido. Estamos hablando de Titán, de la empresa Ocean Gate, que, lo que hacía era vender turismo para ir a ver los restos del Titanic a unos 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico, y que, era turismo de lujo, cobraba, entiendo, unos $250.000 por persona. Está desaparecido con 5 tripulantes, uno de los cuales es el piloto y propio dueño de la compañía, pero algunos datos en materia tecnológica que han estado trascendiendo de este mini submarino realmente sorprenden. Vamos a empezar por el comando, ¿no? Que se parece más a un joystick de PC. Sí, una de las imágenes que más circularon en la prensa era justamente el joystick, que es un joystick de videojuegos para PC que se utiliza para operar alguno de los sistemas de este sumergible. Algo que es importante contar al respecto, porque evidentemente nosotros lo vamos a analizar desde la parte tecnológica, es que estamos hablando de aparatos que son totalmente experimentales, que no pasan por ningún tipo de sistema de revisión como el que puede pasar una aeronave comercial o un vehículo automotor. No, son dispositivos totalmente artesanales, en el sentido de que, más allá de que son desarrollados con altísima tecnología y que, por ejemplo, la cápsula, que es una cápsula hecha con titanio, otras aleaciones de metales avanzados, fibra de carbono, y que recibió asistencia de la NASA y de Boeing para ser realizada, todo el resto de sistemas y todo en general son cosas experimentales. Y ahí es donde se presta la confusión, porque, por ejemplo, muchas de las informaciones que circulan y que hablan de lo poco fiable que era ese submarino, vienen de un periodista del canal CBS de Estados Unidos que se llama David Posh, que entrevistó a Stockton Rush, que es el CEO de este navío. Y se sorprendió al ver todas estas cuestiones. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Que si uno ve este tipo de tecnología experimental, incluso si uno se acercase a ver cómo era una cápsula espacial en la década del 60, del 70, para una persona que tiene expectativas de ver algo súper sofisticado, en verdad este tipo de tecnologías están pensadas simplemente para poder poner a la gente, en este caso 3.800 metros debajo del agua, o ponerla en espacio. Y a veces esa sofisticación o esa tecnología increíble que uno espera ver no es tal, porque las soluciones más simples son, en este tipo de estructuras complejas, las mejores. ¿Y por qué lo del mando de videojuegos es el menor de los pecados que puede haber cometido esta empresa? Hay en uso montones de dispositivos similares alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque dependiendo de el nivel, el margen, ¿no?, con el que uno cuenta para poder, el nivel de exactitud que uno necesita para hacer ese tipo de control de movimiento, no hace falta que sea un control que tenga un nivel de exactitud tremenda, porque en este caso, estar hablando de un sumergible, no es que este sumergible iba a grandísimas velocidades o que realmente se lo controlaba desde ese mando. Tiene montones de sistemas de control y ese mando simplemente lo que estaba haciendo era operar una parte del sumergible. Y para tenerlo como referencia, sin ir más lejos, por ejemplo, la Armada de Estados Unidos tenía submarinos que tenían sus propios sistemas de mando, sus propios controles, y había un documental muy bueno en el cual se mostraba y se entrevistaba a parte de la tripulación y mostraban cómo habían reemplazado finalmente esos mandos por mandos de Xbox, que son un poquito más sofisticados y mejores que este mando, pero decían, porque nosotros teníamos un mando que costaba
$300.000 que se rompía y que había que volver a fabricarlo, y se dieron cuenta de que conectaban ese mando de Xbox y que hacía lo mismo, y al ser un producto realizado en serie terminaba siendo más fácil de sustituir y finalmente más estable. Creo que el problema real tiene que ver con que una misión que era totalmente experimental, para poder financiarse, estaba llevando civiles, disfrazándolos de científicos. Creo que ahí está realmente el problema de esta situación. Y volviendo al tema del joystick o de esos mandos, en esta era de videos constantes, sorprende ver grandes aviones que se están pilotando con ese tipo de mandos ya. Sí, bueno, creo que lo comentábamos en algún momento. Los aviones de Airbus, hace muchos años ya, uno entra a una cabina de un avión y tiene montones de botones, montones de pantallas, y básicamente tienen en los dos laterales, donde está el piloto y el copiloto, un joystick chiquitito que básicamente se utiliza en muy pocos momentos durante el vuelo, y que incluso la realidad es que podría no utilizarse. Hay personas que ya dicen que los aviones podrían despegar y aterrizar solos. Porque ¿qué es lo que sucede realmente? Que todo este tipo de máquinas tienen sistemas que se programan. Un avión, por ejemplo, durante 40, 50 minutos antes de que el avión despegue, está el piloto o el copiloto haciendo todo el trabajo de cargar dentro de una computadora prácticamente toda la información de navegación. Entonces, no es que están pilotándolo a través de ese pequeño joystick, sino que todo está automatizado, todo es a través del piloto automático, y cosas muy similares pasan con sistemas que se manejan con este tipo de mandos. Si realmente se requiriese tener un nivel de control tan grande, sí que tendría quizás algún tipo de joystick o de mando más grande. Estas son cuestiones también que tienen que ver, por ejemplo, es distinto cómo son los mandos de un avión de Airbus respecto a cómo son los mandos de un avión de Boeing, que tiene la filosofía de poner todavía esos shows grandotes que vemos habitualmente en las imágenes de los videos de los aviones más antiguos. Pero básicamente es eso, realmente a veces el mando no es tan importante como todos los sistemas informáticos que terminan siendo los que realmente toman decisiones y terminan haciendo las cosas. Bueno, y tengamos en cuenta también que estos mandos ya se están utilizando también para el manejo de drones militares, ¿no? Sí, exactamente. Como te contaba, de la misma forma en que se sustituyeron en submarinos mandos que eran muy caros y que terminaron dándose cuenta de que era muy barato poder utilizar un mando de Xbox porque se fabrican justamente por millones, también la famosa empresa esta de nuestro querido amigo no me sale el nombre ahora, pido disculpas, tiene una empresa que hacen perforaciones. Elon Musk, exactamente, no me salía el nombre. Cosas que pasan cuando lo repetimos tanto, Elon. Tiene una empresa que hace perforaciones porque él tiene la fantasía de hacer un sistema de túneles, y las tuneladoras, que son máquinas gigantescas, se manejan con un mando de Xbox. En Ucrania, porque la OTAN ya hace años que está utilizando mucho armamento, se manejan también con distintos dispositivos que son para juegos. Eso por un lado habla de que dependiendo de la exactitud que tenga que tener un proceso, a veces no es necesario que el mando sea tan que tenga tanta respuesta en velocidad, porque estamos hablando siempre de cosas que, fíjate, que tienen cierta lentitud. Por ejemplo, una máquina que está haciendo una perforación se mueve a centímetros por hora, entonces no es que uno está manejando con ese pequeño mando unas variaciones que son muy rápidas. Lo mismo sucede con otros tipos de controles, pero lo que quiero decir es que a veces subestimamos la complejidad y lo avanzados que están y que son los dispositivos que tenemos en nuestra casa para manejar un jueguito, porque realmente son muy avanzados y permiten hacer ese tipo de controles. Bueno, la búsqueda sigue, quedan pocas horas de oxígeno en el mini submarino. Hay versiones de que también podría estar en la superficie, pero no lo encuentran.
Ojalá haya suerte y aparezca, pero indudablemente la información tiene mucho impacto internacional por lo espectacular de todo, ¿no? Rodrigo, gracias como siempre, nos encontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene, gracias. Asteriscos, un espacio para compartir las claves de la información. Bien, seguimos con la cuestión económica. Lo tengo en línea al economista Andrés Borenstein. ¿Cómo estás, Andrés? José Calero te saluda. Hola, José, buenas noches. ¿Cómo estás? Disculpa la espera. Bueno, estamos por estas horas esperando alguna novedad de si el gobierno le hace un pago parcial, en principio, al Fondo Monetario Internacional. La discusión, por todo lo que está trascendiendo, parece ser más dura de lo esperado, pero todo indicaría que el Fondo Monetario no va a dejar caer a la Argentina, o al menos eso es lo que se espera, ¿no? Bueno, está negociando. Yo no tengo ningún insight de lo que está pasando en esta negociación, pero bueno, está claro que la sequía existió, que es un atenuante para que la Argentina no haya cumplido las metas con las cuales se había comprometido. Y la verdad es que probablemente al fondo tampoco le guste que la Argentina vaya a las elecciones en medio de un berenjenal, entonces probablemente haya voluntad de hacer algo. Hay que ver qué piden a cambio y a qué se compromete Argentina. Y como siempre, cuando hablamos del Fondo Monetario, hay que saber qué piensa el Tesoro de Estados Unidos, porque nunca jamás en la historia del Fondo Monetario se tomó una decisión que vaya en contra del Tesoro de Estados Unidos, así que más allá de los bailes que vaya haciendo el staff y las negociaciones con Argentina, si la música está de que el Tesoro americano va a dar el ok, eso va a ocurrir, y si ganan los halcones en el Tesoro americano, no tendremos el respaldo. Ahora, a nivel... La historia de la vida, básicamente. Sí. A nivel mercados, daría la impresión de que hay cierta confianza en que el escenario se estabilice. Leía un informe de Morgan Stanley en esta semana que sugería comprar los bonos de la Argentina, que bueno, en algunos circuitos lo llaman bonos basura prácticamente, con alta posibilidad de cesación de pagos, y también, bueno, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street están en suba, el mercado local también está en alza. Es como que el mercado confiara en una recuperación a mediano plazo. Bueno, claro, yo diría que ese trade es un trade electoral, es un trade en donde el mercado está apostando que viene un cambio en la Argentina. Entonces, bueno, las acciones ya se pegaron un buen salto en las últimas semanas, los bonos no, entonces de ahí la recomendación que vos estabas mencionando, si los bonos argentinos... Se cortó ahí. ¿Estás ahí, Andrés? No te escucho. Intentamos retomar la comunicación. ¿Ahí me escuchás? Hola, yo te escucho bien. Sí, ahora sí. Sí, la parte final nos la perdimos. No, decía que esto es un trade que apuesta al cambio. Es decir, si uno tiene en la cabeza de que va a haber un cambio de signo político y que ese signo político nuevo no va a ser Milei, que es de ahí genera mucha incertidumbre. Entonces, bueno, tiene sentido jugar a ganador. Eso es lo que viene pasando con las acciones hace ya algunas semanas. Los bonos están bastante planchados y los bonos argentinos cotizan como si la Argentina fuera a defaultear en los próximos meses. Entonces, si uno tiene una visión distinta del mundo, por ejemplo, que la Argentina va a respetar los contratos, bueno, parecería que están baratos. Bueno, un préstamo, un anticipo de fondos por parte del FMI lo que haría es tranquilizar el escenario de reservas, el mercado cambiario, pero ¿qué estaría haciendo falta para equilibrar, tranquilizar el escenario altamente inflacionario? No, eso no hay nada que pueda hacer este gobierno, porque ya sabemos, están hace 3 años y medio y nunca han hecho nada en ese sentido. El próximo presidente va a tener esa misión de resolver ese tema. Pero la verdad es que se des cuenta que ya no se puede hacer nada. No.
Nadie tiene ninguna expectativa de que la inflación, lo mejor que puede pasar es que no acelere, que eso puede ser, digamos, que la inflación se quede en esta onda de 7, 8%, bueno, es algo que puede pasar. Que vaya a 4 o 5, para mí es prácticamente imposible. Y bueno, por supuesto, si no viniera lo del fondo, se tomaran medidas muy de manotón de ahogado, bueno, ahí yo no descarto que la inflación suba. También obviamente un resultado sorprendente en las PASO puede hacerla subir, por ejemplo, si a Milei le va muy bien. Yo creo que no va a ser el caso, pero bueno, yo no soy encuestador. Pero bueno, si el mercado se sorprende con un resultado, eso podría hacer subir la inflación vía tipo de cambio, vía caída en la demanda de dinero. Pero bueno, hay que esperar hasta el 13 de agosto para eso. Cerca de Massa están diciendo que él es garantía de que exista estabilidad desde el sector empresarial al que podés tener llegada, desde el mundo económico, financiero. La lectura es esa, que Sergio Massa a la economía le conviene que él permanezca en el cargo hasta el fin del mandato de Alberto Fernández. Yo creo que esa fue la gran amenaza que Massa hizo circular, sobre todo en la prensa, ¿no? Y ya el último par de amenazas que mandó Massa no tuvieron mucho efecto. O sea, viste, otra vez Cecilia Moró salió a decir, miren que Massa renuncia, el dólar no se movió, ¿entendés? Entonces, yo ya no creo que esa sea la situación. Por supuesto que hay escenarios peores, ¿no? Eso no hay duda, digamos. Si Massa se va mañana y el gobierno pone a alguien muy, muy identificado con la cámpora, a lo mejor ahí el mercado también se asusta. Pero yo ya no me parece que esa situación de la garantía de la estabilidad de Massa, bueno, mucha estabilidad no hay, o sea, estamos con el 8% mensual. Bien, Andrés, gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Gracias. Ahí estaba el economista Andrés Borenstein y ya lo tenemos a Juan Andrés Paulenco con toda la información de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, ¿cómo está el pulso ahí del consumo? ¿Qué pasó para el Día del Padre en todo lo que es ese conurbano que es uno de los corazones de la Argentina? Bueno, ahí te cuento, la gente del centro de comerciantes en el conurbano está contenta. Por ejemplo, te cuento en San Justo, el licenciado Daniel Dauría aseguró que se incrementaron entre un 15 a un 20% en comparación del Día del Padre año anterior. Mientras tanto, Morón y Loma de Zamora, las ventas estuvieron entre el 18 al 20%, expresaron en esos centros de comerciantes, y te quiero contar cómo fueron los pagos. Primero, tarjeta débito, luego Mercado Pago, tarjeta de crédito y finalmente el efectivo. Bien, bueno, un dato interesante eso, la tarjeta de débito desplazando a la de crédito del primer lugar. Scioli cerró ahí con un intendente clave. Sí, estamos hablando Tigre, Julio Zamora, cerró y va a encabezar la lista de diputados provinciales por la primera sección electoral, mientras que su hermano Carlos será candidato a intendente y va a competir con Malena Galmarini de Massa. Bueno, sabemos que la relación Scioli-Massa es muy mala para llamarla de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahí va a ser una pelea clave. Sí. Bueno, y Milei, yo lo comentaba en la apertura, Juan, ya tiene su candidata o precandidata a gobernadora. Sí, se inclinó por la diputada nacional Carolina Píparo y como candidato a vicegobernador el abogado Francisco Neto, abogado penalista, miembro del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, estuvo en anteriores gestiones. En Juntos por el Cambio, ya Patricia Bullrich eligió a Luis Petri como su compañero de fórmula para esta PASO. El Rodríguez Larreta está en eso, está avanzando con Morales, Juan. Sí, yo creo que ya están, lamentablemente por los hechos que están sucediendo en este momento en Jujuy, se han guardado, posiblemente mañana o el viernes, mejor dicho, va a estar el anuncio. El vicepresidente Larreta va a ser Gerardo Morales, y acá tengo un dato.
estaría también ya charlado y designado quién va a acompañar a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Sería el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Bueno, hay otro radical o ex radical que apuntala a alguien del PRO, ¿no? Seguro, y si me permitís, hace minutos anunciaron a Miguel Ángel Pichetto, sería el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y en caso de que Larreta gane, futuro presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, definiciones, ya sabemos, faltan menos de 3 días para que se cierre la presentación de candidaturas con vistas a las primarias de agosto, bueno, y toda la información, como siempre, de primera línea de Juan Andrés Paulenco de lo que es la provincia de Buenos Aires. Querido Juan, hasta la semana próxima. Buena semana para todos. Bueno, gran duda sobre si ya se le pagó al Fondo Monetario Internacional, pero cerca de los mercados y quienes toman decisiones dicen que sí, que ya eso es un hecho, si no es hoy a última hora se hará mañana el pago, como hablamos a lo largo del programa, de un anticipo de unos 1.900 millones en la moneda del Fondo Monetario. El dato que viene del mundo deportivo y también en lo económico, Boca finalmente va a tener sponsor en su camiseta, la casa de apuestas Betsson, una de las más conocidas del mundo, de origen sueco. Bueno, parece que desembolsará nada más y nada menos que $7,5 millones de para estar en la camiseta, en el pecho de la camiseta de Boca. Y el fin de semana la despedida de Juan Román Riquelme con entradas que en algunos casos llegan hasta los 70.000 pesos. Hay que querer a Riquelme para ir a verlo en su último partido. Dicen que va a estar también Lionel Messi y otros astros de la selección argentina. Nosotros nos vamos, gracias como siempre por haber estado allí del otro lado. Nos reencontramos el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.